Te voy a contar cuáles son algunos de los problemas por los cuales tu fermentación de café puede estancarse. En este video te voy a contar algunos de los principales errores por los cuales tu fermentación de café puede estancarse y no arrancar. Esto es un problema muy común, sobre todo si estamos empezando a hacer estos procesos de experimentación en fermentación de café. Uno de los problemas principales en fermentación de café, además de los retos que significa lograr la transformación sensorial de nuestros lotes, son el inicio de la fermentación, el que logremos hacer que la actividad de los microorganismos realmente empiece a funcionar y como tal nos empiece a generar eso que nosotros estamos buscando, metabolitos o subproductos que mejoren o que cambien y transformen positivamente el perfil sensorial de nuestro café. Aquí vamos a hablar de algunos de los principales errores que se pueden cometer al inicio de la fermentación y también te diré qué podemos hacer para evitarlo. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El agua, si estamos haciendo una fermentación sumergida, es decir, si estamos buscando establecer un estado anaeróbico sin presencia de oxígeno a través de la utilización de agua y de sumergir las cerezas o los granos, dependiendo si lo tienes despulpado o lo tienes en fruta, en agua para mantener esta fermentación en estado anaeróbico. El agua es un factor fundamental a tomar en cuenta para evitar una contaminación cruzada, para favorecer el inicio de tu fermentación. ¿Y cómo es esto? Recordemos que el agua trae por sí sola una carga microbiana, dependiendo de dónde tomamos el agua. Si estamos utilizando un agua de un afluente, hay que tener cierta información de qué tenemos más arriba, aguas arriba, de dónde viene esa agua y cuál es el origen para evitar tener una carga microbiana diferente, distinta a la de la finca. Hay una cosa que tenemos que siempre tener en cuenta. La carga de microorganismos que trae el café, que es de la planta, que es de la finca, va a buscar competir por el sustrato, por los alimentos que están en la fruta para producir la fermentación. Si agregamos agua que además trae una carga de microorganismos ajena o no propia de la finca o del café, la planta como tal o de la fruta, entonces estamos agregando más competencia y eso puede generar alguna distorsión en el inicio de la fermentación. Obviamente esto nos lleva a recordar que el agua tiene que ser lo más inocua posible, tiene que tener pH neutro. Recordemos que el pH o potencial de hidrógeno es el indicador de acidez en cualquier medio y por tanto el agua es considerada con un pH neutro, es decir, 7. Puede variar ligeramente, pero mal haríamos en utilizar un agua que tenga, que sea muy alcalina o que ya tenga un grado de acidez, porque aquí estamos hablando de ausencia de neutralidad como debe ser el agua y de ausencia de inocuidad. Entonces, si tenemos que utilizar agua, si el agua es una cosa que es un recurso que no siempre está disponible en las fincas y podemos utilizarlo, lo más recomendable es conocer su origen. Idealmente podríamos utilizar agua tratada en nuestra propia finca o conocer cuál es realmente el origen del agua que vamos a usar para el proceso de fermentación. Otro factor muy importante que son los recipientes sobre los que vamos a hacer el proceso de fermentación, los utensilios y los recipientes que vamos a utilizar en el proceso de fermentación. Una de las cosas que siempre se mencionan es la higiene en el proceso de fermentación, porque recordemos, el café es un producto de consumo humano y como tal tenemos que tratarlo. Es un alimento, es una fruta y tenemos que tener parámetros de higiene, evitar una contaminación cruzada y sobre todo evitar el riesgo de una contaminación que sea dañina para el consumo humano.
Entonces, la higienización de los utensilios es muy importante. Y esto me lleva a recordar una anécdota. Recientemente, a finales del año pasado, estuvimos en una finca y teníamos, cuando llegamos a hacer el inicio del proceso de la fermentación, el tambo de plástico, el recipiente o caneca de estos azules que todos conocemos, que ya habían hecho la limpieza para poder hacer la fermentación. Recientemente, hace unos 2 meses, tuve una experiencia en una finca. Cuando llegamos allá, los recipientes en los cuales se iba a hacer la fermentación estaban limpios, habían sido higienizados. Sin embargo, los recipientes estos de plástico de color azul, que conocemos como un tambo o caneca, el olor que tenía este recipiente era que había sido tratado con algún tipo de químico, con algún tipo de cloro para higienizarlo, yo diría en extremo. Entonces, esto nos llevó a considerar si era favorable utilizar ese recipiente o no, porque el propietario de la finca no sabía exactamente cuál era el líquido de limpieza que había utilizado las personas que habían hecho esta higienización. Lo que hicimos fue nuevamente lavar el recipiente con mucha agua y sin embargo no perdió totalmente este olor, y cuando llevamos la cereza a fermentar sumergida en agua, tardó más de 48 horas en empezar a mostrar algún tipo de evolución en la fermentación. Al cierre de este video te voy a explicar cuáles son los indicadores que muestran que la fermentación ya ha arrancado y cuál es el punto en el cual deberíamos detenerla. El tercer punto es también muy importante y tiene que ver con la temperatura. La temperatura del ambiente y la temperatura de la masa de la fermentación. Cuando yo hablo de la masa de la fermentación, estamos hablando de la masa de café. Evidentemente todos sabemos que cuando tenemos café en un saco y lo dejamos estacionado por ahí en algún lugar, metemos la mano al centro de ese saco y se siente un poco más caliente. Esto es en verdad un inicio de un proceso oxidativo. Ahí hay una actividad, no necesariamente microbiana, pero ya hay una actividad y esto genera este calor. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que esta temperatura esté alrededor como mínimo 20 grados centígrados. Se considera que es más viable que avance la fermentación cuando la temperatura está entre 20 y 30 grados centígrados. Si queremos ser más estrictos, podemos llevarlo hasta 28 grados a 32 grados centígrados. Sin embargo, recuerden lo siguiente, y eso es muy importante para que no sigan recetas que podemos ver en Instagram o aquí mismo en YouTube, en este mismo canal. Yo siempre insisto que ustedes tengan la valoración para determinar en qué altitud se encuentran, cuál es el panorama de su finca, y esto también adaptarlo a la información general que aquí se comparte. No todas las fincas tienen la misma temperatura y en época de cosecha en muchos lugares la temperatura tiende a bajar. Por eso es importante planificar la fermentación para que el inicio de esta se realice cuando todavía tenemos cierta presencia del sol, es decir, preferiblemente al mediodía o antes de las 3 de la tarde deberíamos iniciar nuestro proceso de fermentación. Esto nos va a garantizar que inicie, que arranque la fermentación, que arranque la actividad microbiana. Cuando tenemos una baja temperatura y hemos considerado otras variables como la higienización del agua o la neutralidad del agua, y también hemos hecho una buena limpieza del recipiente con agua neutra o con jabón neutro, entonces tenemos que tomar en cuenta cuál es la temperatura que nos está favoreciendo o no para el inicio de la fermentación. Y lo ideal es que tengamos una temperatura de más o menos 20 grados centígrados. Si la temperatura es menor, esto no quiere decir que la fermentación no va a arrancar, pero va a tardar un poco más. Entonces tenemos que tener en cuenta de darle oportunidad al proceso que inicie con una buena temperatura, y evidentemente en aquellos lugares donde la temperatura baja, donde hay mucha variabilidad,
lo ideal sería que el recipiente donde está la fermentación se cubra con una lona durante la noche y se libere en la mañana o cuando ya la temperatura ha vuelto a subir. Esto nos permitirá dar la posibilidad de que exista muy poca variabilidad en el proceso de fermentación. Es decir, no es recomendable tampoco de que tengamos una fermentación que se va a 30 grados y después baja a 10 o a 5 grados, porque eso quiere decir subimos el acelerador, bajamos el acelerador, subimos el acelerador, bajamos el acelerador. No vamos a tener consistencia, que es lo que estamos buscando con este tipo de procesos de post cosecha. Queremos tener consistencia de tal manera de que si lo que estamos haciendo nos resulta positivo, pues lo podemos replicar. Ahora bien, finalmente, si ya has llegado a esta parte del video, ¿cómo sé que la fermentación está evolucionando? Visualmente tú puedes ver que empieza a generar, si estamos utilizando nuevamente, lo aclaro, una fermentación en estado sumergido, en agua. Empezamos a ver que empieza a haber una suerte de burbujas que reflejan que ya hay una actividad y empieza a producirse en la superficie de la caneca o del tambo donde está el agua, y eso ya nos da una idea de que el proceso ha iniciado. Hay que confiar también en nuestro olfato. Este tipo de fermentación puede darnos aromas a flores, a rosas, a frutos rojos. La verdad es que puede ser muy agradable el aroma que despide la fermentación. Pero lo ideal es que tengamos con nosotros un instrumento que es muy accesible en precio. Lo podemos conseguir en cualquier plataforma en internet y su precio más o menos son $10 para que cada quien pueda sacar su costo, porque se puede utilizar un medidor de pH digital, el mismo que se utiliza para las peceras, y allí podemos ver que la fermentación normalmente va a arrancar en pH 6 o pH 6.5, y cuando estamos hablando de que hay una evolución, lo que estamos haciendo es acidificar el ambiente por acción de los microorganismos. Recordemos que los microorganismos se alimentan y producen ácidos orgánicos, y esto es lo que genera que el medio donde está la fermentación se vuelva más ácido. ¿Cuándo parar la fermentación? Bueno, regularmente se recomienda una vez que hemos cruzado el umbral de pH 4.5, porque allí ya hemos garantizado en cierta manera que lo que estamos haciendo es inocuo, que no hay riesgo de una contaminación bacteriana que puede ser eventualmente perjudicial para el consumo humano, y en 4.5 de pH ya podemos parar la fermentación. Esto es mucho más recomendable que hacer una fermentación basada en tiempo. Hay gente que puede hacer una fermentación y le pone 48 horas, pues es muy probable que la acidez no haya llegado a niveles de 4, pero no tenemos una consistencia, y eso es lo que estamos buscando. Si lo hacemos bien, hay que saber replicar, hay que tomar notas y sacar nuestros propios resultados con base en estas variables. Entonces aquí espero que te haya sido útil esta información, cuáles son los principales errores y cómo contrarrestarlos. Espero que te suscribas a este canal si no lo has hecho, que me ayudes con un like para que más gente pueda compartir esta información, y al mismo tiempo les agradezco a todos sus comentarios y sus saludos. Tenemos una comunidad muy interesante en América Latina. Escriben desde Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, en Honduras también nos ven mucho, en México, y recientemente hasta en Cuba nos han estado haciendo comentarios. Así es que muchas gracias por seguir este canal y nos vemos en la próxima.